Bien, pues usted sabe, la polémica en el deporte ha estado centrado precisamente en el presupuesto para el año que viene, y esta glosa así es que podría estar destinada para la compra de entradas para el Mundial Sub-17. Está junto a nosotros Raúl Sepúlveda, del área de deportes de CNN Chile, con quien vamos juntos. ¿Te parece, Raúl? ¿Cómo estás? Por supuesto. Bien, ¿y tú, Magdalena? Bien, también. Pues ¿te parece que hablemos de inmediato con los protagonistas? Obviamente. Saludamos de inmediato a la ministra del Deporte, Natalia Rifo, para que también nos cuente detalles de lo que ha sucedido. Ministra, gracias por su tiempo. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Macarena, ¿cómo estás, Raúl? Todo bien. Ministra, para comenzar a dar detalles de esto que ha sido la polémica de esta semana en el deporte chileno, yo quería irme directamente a los números. Se habla de un incremento del 37% en general, digamos, 124.000 millones de pesos para el deporte. De esos son un 13%, lo mencionaba usted ayer, ministra, para el deporte de alto rendimiento. Quería preguntarle y que nos explique un poco finalmente cuánto es en detalle el número que va a recibir el alto rendimiento para el año 2015. Bueno, acá yo quiero ser bien categórica. La verdad que se han entregado algunas cifras que no corresponden. El leer el presupuesto es bastante más complejo, no es tan lineal. El presupuesto del alto rendimiento crece en un 13%, y en eso hay que ser bien claro. Efectivamente, el alto rendimiento y el deporte de rendimiento se compone de muchas líneas. Una de ellas es el apoyo especial a deportistas, por cierto. Otro también es la mantención de los recintos, el Sistema Nacional de Competencia. Entonces, bien importante señalar de que hay que hacer la lectura global. En ese sentido, el presupuesto crece en un 13%, y eso es lo que hay que relevar, y nos parece que efectivamente el aumento del 37% del Ministerio del Deporte es una muy buena noticia, y que por supuesto también tiene otros ejes que son tremendamente importantes también para nosotros, al igual que nuestros deportistas de alto rendimiento, como es el deporte de participación social, el desarrollo de la infraestructura deportiva, entre otros temas importantes. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué lectura hacen desde el Comité Olímpico y hace el señor Illich cuando él conoce el detalle del presupuesto y se molesta porque precisamente hay dineros que están destinados no para el alto rendimiento en la glosa presupuestaria para ellos? Mire, yo creo que acá lo importante, lo primero es escuchar a los deportistas. Nosotros ayer nos reunimos con los deportistas, tuvimos una muy buena reunión de casi 2 horas, donde se les explicó en detalle efectivamente cuáles eran los ítems y cuál era este aumento que señalábamos de un 13%. En particular, ellos nos pidieron en un ítem específico que creían que efectivamente en su preparación podía necesitar a lo mejor más recursos. Nosotros tomamos esa consideración y vamos a hacer un esfuerzo efectivamente porque en ese ítem en particular podamos ver cómo conseguir más recursos, porque la discusión del presupuesto todavía aún no termina. En el tema con el Comité Olímpico, efectivamente nosotros trabajamos con ellos y son nuestros socios también, digamos, en la política deportiva, así que no tenemos ningún problema en seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. Ministra, vámonos al detalle entonces. Lo primero, hay una línea dentro del informe que está en la DIPRES y fue presentado también en el Parlamento, específicamente la línea de liderazgo deportivo nacional que engloba el alto rendimiento. Dentro de esa línea se dice que hay un aumento de 14.000 y fracción a 16.000 y fracción. Tengo aquí el detalle, son 2.411 millones de pesos que iba a incrementarse en el alto rendimiento. De esos 2.411, 2.163 millones son para el subsidio de entradas de la Copa del Mundo Sub-17. Nosotros sabemos que tiene que ir en ese ítem, pero ¿es así de verídico? ¿Se saca este dinero a estos 2.411 millones que habían y que estaban destinados al alto rendimiento? A ver, acá yo quiero ser bien clara, como lo dije al comienzo. La lectura del presupuesto es bastante más compleja. Aquí hay una línea, además de posicionamiento del alto rendimiento, que hoy se llama liderazgo deportivo, que además fue mal evaluada por la DIPRES el año pasado, y por tanto nosotros entendemos ahora una línea mucho más global y mucho más integral, que es el deporte de rendimiento, donde se incorporan otros elementos más. En esa incorporación efectivamente hay un 13% de aumento. Le voy a poner un solo ejemplo. El presupuesto para el deporte paralímpico sube en un 100%, de 200 millones pasamos a más de 400 millones de entrega de recursos para nuestros deportistas paralímpicos, y así podríamos continuar. Hoy está la selección de ciclismo, por ejemplo, en el velódromo de Peñalolén, que es un recinto también destinado al alto rendimiento, que tenemos que mantenerlo y que también debe incorporarse en ese presupuesto. Entonces eso es muy importante también, entender el concepto del deporte de rendimiento. Ministra, quiero ser más específico en ese punto. Se lo pregunto de nuevo. De esos 2.411 millones, 2.163 millones, ¿van para la Copa del Mundo, para el subsidio de entradas?
Por supuesto, efectivamente hay un porcentaje que está, o sea, los 2.100 millones, y también quiero ser bien clara, que hay que ser bien responsable, esto no es para el subsidio de entrada. Nosotros estamos haciendo un aporte a un evento, que es el Mundial Sub-17, donde nosotros le estamos transfiriendo recursos a la Federación de Fútbol y no a otros, como se ha dicho también, en la Federación de Fútbol, vía rendiciones, fiscalización de itemizado respecto a cuáles van a ser los gastos para que efectivamente nuestros niños, nuestros jóvenes, la ciudadanía pueda participar también en regiones de este evento deportivo. Ministra, hay un punto que los deportistas mencionaban el día de ayer, que es todo lo que complementa, todo lo que tiene que ver con el viaje de ellos a las Copas del Mundo y a las competencias, porque hay que mencionarlo, Macarena, ministra, las grandes potencias del mundo viajan con delegaciones de 10 personas, con técnicos, los chilenos viajan con un kinesiólogo y con suerte un técnico. Ellos están pidiendo un mayor incremento, un aumento en la inversión para eso específicamente. Yo quería preguntarle en ese punto específico, ¿cuánto aumenta para los deportistas chilenos en ese punto específico de los viajes y el dinero deportivo? Efectivamente, el deporte de rendimiento tiene 20.000 millones, que es el presupuesto del Ministerio del Deporte para el año 2015, y justamente lo que usted señala es lo que conversamos en particular, porque ellos entendieron además de que eran 20.000 millones lo que estaba destinado al deporte de rendimiento, y hay un punto en particular que lo que usted señala en que si bien tenemos resuelto la participación y la preparación de nuestros deportistas, 300 deportistas que van a ir a Toronto 2015, ellos consideran que efectivamente, como usted bien señala, podríamos hacer una mejora en esa línea en particular, y ahí vamos a hacer nosotros nuestros esfuerzos, porque la discusión de presupuesto no ha terminado, por eso los escuchamos, para hacer un esfuerzo en esa línea en particular, para efectivamente el aumento que tenemos, porque de todas formas aumenta 50 millones más, pero ellos dicen que efectivamente podríamos hacer un esfuerzo mayor para que ellos puedan, asumir esta competencia cubriendo las necesidades que ya están cubiertas, pero de mejor manera. Ministra, la discusión en torno al presupuesto en el ítem que sea es bastante técnica. Usted también ha tenido que salir a explicar, ¿cierto?, los detalles de la glosa y de esta polémica respecto a estos 2.163, ¿cierto?, que están destinados para, ¿cierto?, poder potenciar algo que también es bueno, que es el deporte y es el Mundial Sub-17. Yo quisiera preguntarle lo siguiente, y volviendo a algo más simple, porque parecía que la polémica se instalaba de esta manera, parecía que ese aumento en subsidio de eventual compra de entradas para ese Mundial iba en detrimento de los deportistas de alto rendimiento. ¿Con qué sensación se queda usted y de dónde surge esa polémica desde su punto de vista? Mire, la verdad que yo creo acá que hubo una falta de información, hubo desinformación, por eso yo hago el desmentido. Lo que me preocupa a mí hoy es ocuparme de lo que necesitan los deportistas, por eso me reuní con ellos ayer, que es quienes me importa que entiendan el detalle, que entiendan que nosotros estamos al lado de ellos, que entiendan que tener un Ministerio del Deporte es obviamente para apoyarlo, y que efectivamente un Ministerio del Deporte también tiene múltiples necesidades, en las cuales las necesidades de los deportistas de alto rendimiento son tremendamente importantes, pero también efectivamente también hay otros elementos que tienen que ver con políticas formativas en el deporte, la participación social en el deporte, el desarrollo de infraestructura deportiva que nos permita ir en el fondo disminuyendo las brechas en torno a la posibilidad que tiene la gente de practicar deporte. Entonces hoy yo me ocupo de los temas que hay que resolver, me ocupo de hacer un esfuerzo efectivamente para ver cómo podemos mejorar ese tema muy en particular que nos señalaron los deportistas ayer, y en eso estamos hoy. Ministra, a ver, para ser más simple, para que la gente entienda un poco, porque es bien complejo y lo entendemos así, pero para poder explicar con pera y manzana, como usted lo mencionaba ayer, y también el propio Neve Nilis, presidente del COCH, lo decía el día de ayer. Usted tiene un incremento de 22.000 millones de pesos para el alto rendimiento, de los cuales se sacan 2.000, que son los que van para el subsidio de la Copa del Mundo del Mundial Sub-17. Quedan 20.000. Quedan 20.000, perfecto. De eso obviamente versus 17.000 millones del 2014. Exacto. Dentro de es eso, un 13% de aumento. 13%. Son 2.400 millones, de los cuales se quitan 2.163 y queda aproximadamente 300 millones. Esos 300 millones, más algunas asignaciones que llegan por otros lados, sube alrededor a 700 millones de pesos. ¿Eso es cierto? Las cifras son... Es más que eso, es más que eso. Efectivamente usted está haciendo bien el ejercicio, porque efectivamente hay cosas que estaban antes subsidiadas, digamos, y con recursos de ese ítem, ahora están por otro, pero hace que sumarle algunas otras cosas más, como usted bien dice, es algo bien técnico. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Competencia incorporamos las competencias federadas, que son 1.800 millones, que antes estaban también en ese ítem, entonces vamos sumando y llegamos al 13% de aumento. El incremento está ahí, está en los papeles, y nosotros no estamos desmereciendo eso, y tampoco el detalle y la polémica se basa en eso. El detalle y la polémica se basa en estos millones de pesos que necesitan los deportistas para ir a competir.
que más allá de que sea también importante tener recursos para tener infraestructura de buena manera, en buenas condiciones, eso no lo quitamos, está bien, va para allá también. Raúl, pero acá hay una cosa muy importante. Aquí nosotros, con el presupuesto que tenemos hoy, en este ítem en particular que usted señala, que es para las competencias y su preparación, los deportistas hoy tienen asegurado, los 300 deportistas que se van a preparar para Toronto, tienen asegurado su preparación y su viaje. Sí. Entonces también lo que ellos planteaban ayer es que podrían tener un aumento un poco mayor para poder tener mejores condiciones, pero está asegurada su preparación y su viaje, y en eso hay que ser muy claro. Los 4.500 millones que están designados para que ellos puedan viajar y cumplir con lo que el país requiere para tener los deportistas en Toronto, eso está asegurado. Que vayamos a hacer un esfuerzo, lo vamos a hacer, para ver efectivamente cómo nos va y poder aumentar para que ellos tengan las mejores condiciones como ellos se merecen. Ministra, se lo pregunto de otra forma entonces. ¿Usted cree que el dinero que hay hoy es el dinero que necesitan los deportistas para competir el 2015? Raúl, no es lo que yo creo, es lo que efectivamente está señalado técnicamente, que hay un plan olímpico que está conformado por técnicos, donde está el Comité Olímpico sentado también en la mesa, nosotros como Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional de Deporte que saca cálculo. Acá no se trata de pedir plata o pedir más o menos plata, es decir, ¿cuánta plata necesitamos? Hoy, con esos recursos está asegurado. Lo que nos piden los deportistas es que las condiciones mejoren en relación, obviamente, que es la medición también con otros países que a lo mejor tienen mejores condiciones. Por eso vamos a hacer un esfuerzo para mejorar en ese ítem en particular su participación en esta competencia. Por eso, ¿usted está de acuerdo con los deportistas o no? ¿Está de acuerdo en que necesitan más dinero? Por cierto, yo no podría no apoyar a los deportistas y por eso me reúno con ellos. O sea, el juntarme con ellos efectivamente ayer es para escuchar cuál es su reclamo, entenderlo también y decirle que vamos a hacer un esfuerzo, explicarles sí también, muy claramente cómo se distribuye el presupuesto, porque es muy importante eso, sube un 13%. Entonces es importante que ellos lo tengan claro y que en este ítem en particular, que fue una muy buena conversación porque vimos además otros temas de gestión que se pueden resolver, nosotros vamos a hacer un esfuerzo para ver cómo podemos aumentarlo, lo considerable, digamos, para que ellos puedan participar como se requiere, porque ya lo tienen asegurado, pero en mejores condiciones. ¿Y esa promesa se va a concretar en una solicitud a Hacienda para aumentarlo? ¿O van con lo que tenían? Por supuesto que yo voy a hacer todo lo que a mí me corresponda como ministra del Deporte, efectivamente, y eso significa muchas conversaciones y ver cómo podemos nosotros tener esos recursos disponibles para hacer, como digo, el esfuerzo según lo que nos plantearon nuestros deportistas en el día de ayer. Bien, pues ministra, no nos queda más tiempo. Agradecemos la conversación que ha tenido con CNN Chile. Sabemos que esto va a continuar. Usted bien lo ha dicho, ¿cierto? Falta todo el trámite presupuestario en el Congreso. Todavía. Sí, bueno, que esté muy bien. Hasta luego.